Hola, ¿qué tal? Me da como siempre mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a un episodio más de Capuchino Radio. Los saluda con mucho gusto Griselda Robles y hoy estamos de manteles largos porque no va a estar mi voz sola, sino muy bien acompañada de la creadora de este Capuchino Radio, mi comadre Erika Tamaura, hasta Houston. ¿Cómo estás, comadre? Querétaro, aquí Houston, adelante, comadre Houston, Gris Robles. responda, responda. Por fin Aquí se pusimos. estamos, por fin. Comadre, muchas gracias por estar acompañándome en esta trilogía de los episodios rumbo al episodio 100 de Capuchino Radio en Spotify. Y bueno, no creo que sea un episodio más porque nos pusimos a pensar qué es lo que queríamos hacer en estos tres momentos para poder honrar, ¿no?, el momento. Entonces, de entrada, Gris, mi comadre del alma, te agradezco que estés conmigo compartiendo ahorita este momento. Y bueno, lo que ves aquí, bueno, para la gente que nos está escuchando en Spotify, atrás de mí está el escenario, bueno, la mesa donde siempre grabo el capuchino y las entrevistas y escribo y todo, pero está en reconstrucción, está en remodelación porque es una metáfora, es una metáfora de lo que está pasando también con el proyecto. Entonces, comadre, pues episodio 98, comadre, episodio 98. Justo eso quería comentarles, precisamente que a lo mejor la gente que nos escucha en Spotify, en nuestro Ujú. podcast Capuchino, a todos los capuchino escuchas, que ya extrañábamos decir capuchino escuchas, a lo mejor no se dan por enterados en qué capítulo vamos porque no hemos sido tan cuidadosas de Sí. irle colocando el número de episodio, Ujú. pero quienes están tras bambalinas sí que se ve en qué episodio vamos y entonces estamos a 3 episodios de llegar al episodio 100 y queríamos aprovechar estos 3 episodios para hacer la trilogía, como bien dices, una trilogía que va a ser entre temporadas, porque ya no estamos en la temporada 3, que es la que pasamos, ni estamos aún con la temporada 4. Es un entre temporadas que queremos honrar este espacio porque están surgiendo cambios. Ya dice mi comadre, vean el panorama que ella trae, que dice reconstruyendo, ¿no? Sí. Entonces, al final de cuentas de eso se trata, como poder hacer esta tipo cortinilla, este tipo parteaguas y hablar de cosas del corazón, que eso siempre se ha visto en el capuchino y me encanta, pero que además estamos de fiesta, comadre. Entonces, Exacto. estamos previos a los 15 años del capuchino. ¡Qué fuerte! Exacto, comadre. Estamos grabando este episodio 98 en un viernes 5 de julio, que es luna nueva en Cáncer, que es Sí, lo de que Saturno empezó, no, Neptuno empezó a Neptuno. retrogradar, que las energías, que el verano, que acá, que allá, que la Jennifer López, que no sé. O sea, estamos, entre toda la historia y las cosas de la vida diaria, ¿no?, que suceden. Y sí, 15 años que me acuerdo en algún momento quisimos, hacer un 10º aniversario. Me acuerdo que hace 5 años hicimos hasta logo, o sea, pero mira, es parte de lo que queremos hablar en esta trilogía sobre los proyectos y la gente que dirige proyectos. A veces las cosas se dan cuando se tienen que dar y no se dan cuando no se tienen que dar. Entonces, los 15 años están llegando un 9 de julio y precisamente nosotros tuvimos la oportunidad y coincidimos mental y emocionalmente tú y yo para Sí. poder preparar ese camino, esa ruta y poder decir, bueno, el 9 de julio vamos a tener un corte importante en la vida del capuchino y pues emocionada, emocionada porque por supuesto que gracias a ti, pues el capuchino está vigente todavía y ahorita pues les vamos a contar, en el siguiente episodio vamos a platicar acerca de la línea del tiempo, el capuchino y la historia para que quede en el archivo de la memoria, ¿no? Y por supuesto que eres una persona que es clave, ¿no?, en el desarrollo del capuchino. Ay, gracias, comadre. La verdad es que yo no sé qué tan clave pueda ser, pero sí creo que soy una de las personas
que más quiere este proyecto. No voy a decir que la que más, pero sí soy una de las que más quiere este proyecto y lo he querido desde que nació y me siento casi como que madrina de este Así es, proyecto, ¿no? Entonces, así es. al final de cuentas, lo que me gusta del capuchino es que nos ha permitido ser y crecer Ujú. en edad, en mentalidad, en absolutamente todo. O sea, el capuchino nos permite podernos reflejar y eso es algo que yo le agradezco infinitamente a este proyecto y precisamente por eso el día de hoy que iniciamos esta trilogía, iniciamos con el tema del journaling. ¿Por Y qué? Dime. un paréntesis, antes de que empieces lo del journaling, y que ahorita que decías madrina del capuchino, dije yo, pues qué curioso, porque pues mi comadre Gris es madrina de mi hijo. Mi hijo va a cumplir 17 años ahorita en septiembre, y o sea, y es como que todo pegado, pues Sí. comadre, ¿no? O El sea, segundo bebé, pues soy es segundo madrina de bebé. ambos. Exacto, exacto. Ahora sí, comadre, episodio 98 journaling, o sea, dale. Journaling, porque les decíamos que queremos reflejar esta etapa en la que nos encontramos. Mm, El capuchino ha sido bien noble con nosotros y nos ha permitido revolucionar, nos ha permitido llegar a ser incansables de todo, ¿no? ujú, Que ibas a los FAOTS y que entrevistabas y ujú, que, bueno, ya lo platicaremos en su episodio, como bien ujú. dices, pero ahora estamos en una etapa en la que pues yo tengo 44 años, tú por ahí Sí, rozándole, 43 y 44 en ajá, diciembre. Ujú, exacto. Entonces, definitivamente no somos las mismas de hace 15 años mm, y mm, al no ser las mismas de hace 15 años, no transmitimos nuestras ideas y nuestras emociones y nuestros pensamientos de igual manera. Ahora con lo que estamos vibrando es con esta forma del journaling, pues, ¿cómo se le llama? ujú. Forma, pues, de Ahora sí que Dear Diary, o sea, querido diario, ¿no? exacto. O sea, ¿por qué? Porque nos permite expresarnos desde nuestro corazón, con nuestras palabras, tal vez con nuestra experiencia, pero sin ninguna intención ni de educar, ni de transmitir información que cura más allá de lo Mm, que a nosotras nos hace bien y lo que creamos. Entonces, ujú, sí, el capuchino queremos que ahora sea como dice mi comadre, querido diario, en ujú, el cual a lo mejor ustedes puedan entrar y hojear las páginas de este diario que estamos escribiendo y a lo mejor reflejarse, porque al final de cuentas no estamos solos, no estamos solas y estamos viviendo más o menos cosas similares. Hicimos mi comadre y yo un ejercicio precisamente de nuestra línea del tiempo personal ujú, paralela a la línea del tiempo del capuchino y veíamos que aunque estábamos separadas, porque pues yo estoy en Querétaro, tú ahora ya estás en Houston, las cosas las vamos viviendo más o menos cercanas y similares. Entonces, tenemos esperanza también de que este podcast llegue a las personas que a lo mejor también están viviendo esa misma etapa que nosotras o que se sienten identificadas de alguna manera, ¿no? Y eso nos llena. Siempre decimos, si con una sola que ujú, resuene ujú. nuestro diario, ya estamos del otro lado. Pero Exacto. bueno, comadre, platícanos. ¿Qué es el journaling? ¿Cómo lo concebimos el journaling aquí en Okey. el capuchino? Es importante mencionar que, bueno, en otros episodios vamos a hablar específicamente de cómo inició el capuchino, pero las personas que han estado cerca del proyecto, y que me conocen, como gestora cultural saben que le he dedicado, yo creo, la mitad de mi vida, a aspectos artísticos y culturales, la difusión cultural, la planeación, festivales y todo eso. Entonces, el capuchino en algún momento nació entre esta pasión de comunicar y mezclar mi vida de lo que estaba haciendo, y lo que estaba haciendo en ese momento era gestión cultural, ¿no? Entonces, coincidió con el periodismo cultural, la nota de prensa. Entonces, en algún momento, si ustedes voltean atrás, van a ver entrevistas a artistas, notas sobre exposiciones. Entonces, de repente empezamos a caminar, como dices, comadre, y empezamos a movernos del lugar.
Y de repente no es que yo haya perdido un poco como la visión de lo que yo quería que fuera el capuchino, sino que se transforma. Se transforma porque conforme va uno caminando en los proyectos, te das cuenta que el tiempo que uno tiene para dedicarse a cosas de impacto, pues tiene que resonar con uno. Entonces, yo creo que las personas que escuchen este episodio y estén interesadas en el journaling se darán cuenta que ahorita vamos a tocar un poquito de la definición, pero el journaling es algo muy honesto porque sale de uno. Entonces, o sea, sale de tus propias vivencias. Entonces, yo admiro mucho el periodismo cultural, que es estar viendo lo que hacen a lo mejor otras personas y me di cuenta que lo que yo estaba haciendo al final de una de tantas transiciones del capuchino era contar lo que yo sentía al ver o al observar o ser parte de em, esas exposiciones, esos conciertos, las obras de danza. Entonces, de repente pasa la vida y me encuentro en un cambio de escenario y entonces me acuerdo mucho que yo, pues algo que valoro mucho, pues son las conversaciones con mis amigas. Y entonces empiezo a darme cuenta de el tesoro y el valor que existe en estos WhatsApps que nos mandamos de repente para apoyarnos, ¿no? De decir, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? No, pues es que el día de hoy me pasó esto, el otro, y yo, no, no. Entonces, hay veces que únicamente buscas a la amiga como para apoyarte, ¿no? Y entonces, en ese proceso de apoyo o de resonar con la otra persona, dices, bueno, ¿cuál es el propio proceso que yo hago, ¿no? Entonces, a mí desde siempre me ha gustado escribir. Cuando empieza todo este rollo del journaling, que es algo que todo el tiempo se ha hecho, pero de repente con la parte cuando yo me acuerdo cuando fue lo de la pandemia también como que hubo mucho más boom acerca de eso. Y por ejemplo, el journaling dicen es el acto de llevar un récord de tus pensamientos, de personales, de tus sentimientos, de tus en inglés insights, que son como de estas, ajá, que, o sea, las cosas que Los aha personas, moments, los ¿no? aha moments, ajá, puede ser escrito, puede ser dibujado, puede ser hablado, puede ser. Entonces, mm, y que te ayuda mucho a tus procesos mentales, ¿no? O sea, aquí hay otra definición que dice, por ejemplo, un diario es un, es un registro de memoria, este, mm, que tiene, por ejemplo, sus entradas organizados por fechas y dices qué es lo que está pasando en el curso del día o en algún periodo o algo en una etapa. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué es el arte si no es la visión de alguien sobre algo, cómo te hace sentir, el experimento? Entonces yo empecé como a mezclar mi propia concepción acerca de esos 20 años, de por qué a mí me gustaba el arte o escuchar la música o ver una película. Entonces yo dije, pues es que viví en un mundo donde era muy importante ser un crítico cultural o ser una persona que tuviera un currículum muy alto o que tuviera una trayectoria muy reconocida, ¿no? Y de repente eso como que a veces me daba un poco de pena o me daba como inseguridad de decir lo que yo pensaba porque no tenía el rating o la trayectoria o el bagaje de otras personas que sabían un chorro, ¿no? De cosas. Pero luego dije, pero es que pero yo siento esto. Entonces, el capuchino se empieza a convertir en mi journaling, se empieza a convertir, o sea, pues tengo otro proyecto que luego hablaremos de eso, que es sobre las horas, que fue como también una mezcla donde dices tú, bueno, ¿qué va en cada cajón? O sea, el capuchino, el sobre las horas, mis otros proyectos, ¿cómo encajan? Entonces, en esta necesidad de encajonar proyectos como para saber de qué color se iban a pintar, el capuchino empieza a mostrarse como esta forma relajada, con un
tinte de sentimiento femenino, empieza a hablar el proyecto por sí solo acerca de lo que necesitaba hacer en este momento. Y entonces yo me puse a pensar que la comunicación era una gran pasión para mí, es una gran pasión para mí, y dije, a ver, estoy aquí en Houston y mis amigas están a distancia, o sea, están en otros lados del territorio. Entonces, empieza a darse, a cerrar, empiezan a borrarse las fronteras gracias a la pandemia, las fronteras físicas, y se empieza a hacer esta mezcla entre como un universo, ¿no? De decir, o sea, todo se puede, o sea, nada más conéctate a internet y estás ahí. Entonces, como que empezó a tener mucho sentido y dije, qué bonito sería que otras personas escucharan lo que yo hablo con mis amigas, porque lo que yo hablo con mis amigas, pues es de lo que me pasa a mí y de lo que les pasa a ellas. Entonces dije, pues sería una buena idea, así dije yo sola, como si me hubiera ocurrido a mí sola, pero ahorita vamos a Sí, hablar sí. de esos jueves de vino que teníamos tú y yo, comadre, donde se Sí. manifestó el capuchino en su totalidad, como lo es ahora. Pero sí, lo que quiero decir es que en mi proceso mental, en mi proceso creativo, así fue como sin saberlo, o sea, y digo entre comillas sin saberlo, porque como que fue muy fluyó y como que fue muy así, como que se fue metiendo como la humedad. Así yo empecé a ver el capuchino como un estilo de journaling, o sea, agarrar el teléfono celular y grabar lo que estaba pasando conmigo esa mañana y compartirlo con alguien más. Dije yo, esa es una hoja de diario, eso es una hoja, es un registro de memoria. Y ahorita que platiquemos de lo que habíamos hablado de los sonoros y las partes y los viajes y todo eso, ¿no? Entonces, comadre, eso es lo que yo creo que es como se conecta el capuchino con el estilo del journaling, ¿no? Que tiene mucha, pues mucho de dónde sacar, ¿no? Y entonces, cuando estábamos platicando esa trilogía, que dijimos, bueno, ¿cuáles son los tres programas que queremos para llegar al episodio 100? Y lo platicábamos tú y yo acerca de, bueno, vamos a compartir y a dejar como establecido que a lo mejor a mucha gente les sirve decir, oye, pues a lo mejor puedo hacer journaling y hacer mis podcasts también, porque Definitivamente. no van a ser iguales, nunca van a ser iguales, ¿no? Entonces, a veces, ¿Cuántas personas hay hablando de viajes? Y sin embargo, puedes seguirlas a todas, por ejemplo, ¿no? exacto, O exacto. sea, cada quien le da su toque al final. Ahora sí hay un tema medio escabrosón por ahí, que es el tema de la vulnerabilidad, porque obviamente, pues hacer journaling significa, o sea, mostrar o compartir Sí, algo. al final de cuentas, recordemos aquellos años de adolescencia, de infancia, adolescencia, porque nosotras sí que venimos del Ujú. querido diario. Al menos en Sí. nuestra generación se usaba muchísimo el diario. Yo no sé Ujú. si eso permaneció. Quiero pensar que a raíz de que entró bien el internet, pues la gente fue dejando la pluma y el papel, pero los que nos enamoramos de eso, yo hasta la fecha soy de puño y letra Sí, en la mi mayoría de hijastra, las sí, cosas. mi hijastra tiene 16 años y yo cuando llegué, o sea, en ese proceso de hacer nuestro proyecto de familia, ella a sus 8 años, ahí hacía su diario con candado y toda la cosa, o sea, Anda, sí, exacto, o a sea, eso voy. eso es algo que es como hasta parte, yo diría, del ser humano, ¿no? Ese registro, de decir, necesito contarle a alguien, o sea, o necesito sacarlo de mi mente. Y te iba a comentar algo ahorita, acerca de lo que decías, que nosotros fuimos de la generación esta de lo escrito, pero comadre, un Instagram es un journaling a todas luces. O sea, Sí, pero no. O sea, sí en cuanto a que la gente vacía, ¿no? Lo que está en la mente, lo que está en el corazón, de ujú, pronto hasta de una manera ruda. ujú, Pero si le dices un tema, o sea, esas son las partes escabrosas de las que tú también vienes hablando, ¿no? ujú. O sea, de pronto
a mí me parece bien natural cuando empezaste a comentar, oigan, hagámoslo así, más natural, más espontáneo, más querido diario, lo que nosotras mandamos en audio, que así sea y así se comparta. Y a mí me pareció fabuloso porque además tú misma lo estabas mencionando ahorita, todos estos cambios, todo este acercamiento surge a raíz de la pandemia. Y a raíz de la pandemia, así como surgieron todas estas cosas buenas, pues también surgió mucha ansiedad, mucho estrés, mucha Ujú, depresión, muchos miedos. Y entonces se unieron dos cosas. Una, no queríamos un estrés mayor. ujú, No quiere decir que el capuchino no nos represente trabajo, pero al ujú, comprender el concepto de journaling, para mí sí fue más ligero, porque yo ujú, sí lo tenía como en claro este rollo de que no tuviera tantos lineamientos, que no fuera ujú. tan cuadrado, que no fuera tan leído, que fuera algo que uno fuera capaz de Claro. escribir en un Sí, diario, ¿no? sí, lo que pasa es que, totalmente de acuerdo, por ejemplo, si hablamos de un podcast, pues si tú escuchas el podcast del New York Times, ¿no? Que, o sea, tiene un ritmo, tiene un guión, Claro. tiene, incluso te dicen, te dan la introducción y luego te dicen, hoy es viernes 5 de julio del 2024, yo soy fulano de tal, ¿no? Michael Barbero. Entonces, eso es como una cápsula del tiempo, ¿no? Y de hecho, lo que yo veo que ellos hacen de repente es, por ejemplo, escuché, cuando estaban haciendo el reporte de cuando, hicieron el juicio de Donald Trump. Entonces, el periodista estaba afuera en la ciudad de ahí de Nueva York y estaba hablando y se escuchaban los carros atrás y todo. Eso es algo que siempre, o sea, que siempre ha sucedido, ¿no? Sí, o sea, no es novedad, No es la verdad. novedad, ¿no? Y es como si tú dijeras, ah, bueno, pues, o sea, a lo mejor voy a agarrar esta hoja de árbol de la calle donde pasó Trump el día, ¿no? Esta es la hoja del árbol que cayó el día que Trump pasó por esa calle donde, cuando históricamente lo enjuiciaron. Entonces, es un registro, es una memoria, es un archivo, pero regresando al punto, sí de repente es como que hay veces, por ejemplo, personas que, por ejemplo, yo escucho también a personas como del Heraldo Podcast, Nicolás Alvarado, que me gusta mucho su Ay, podcast que se sí, llama a La mí Pinche también me encanta. Complejidad, ¿no? Me Y encanta también. exacto, exacto. Entonces tienen su ritmo y son personas que, pues, o sea, son Ujú, o sea, son unos ninjas de la comunicación. ujú, Pero, ¿te acuerdas ujú. que yo siempre te comentaba del capuchino como un proyecto casero, como podcasting, así como Exacto, doméstico? exacto. Entonces, digo, es que me acuerdo en la pandemia, o no me acuerdo si fue un poquito después, que seguía yo a la Mía Astral, y ella entonces sacó en su canal de Telegram, empezó a hacer lo que hacía con sus amigas, mientras se pintaba y se maquillaba, y tú podías escuchar, ¿no? Que sacaba el lápiz Exacto. labial y que Amo sacaba eso. el rímel y que cerraba la crema. Y entonces te estaba platicando y te estaba contando y luego se oía que cerraba la puerta y se subía al elevador. Entonces, Exacto, eso es lo que amo yo, o sea, no tener ujú, que estar en un spot con el micrófono, como estamos ahorita, pero aún ahorita, pues, estamos platicando, que elegimos este lugar ujú, para poderlo transmitir también, visualmente, pero el podcast esa también es su maravilla, que yo he grabado podcast en el carro y dirán: "Oye, qué irresponsable". Oye, yo en el carro puedo ir cantando, yo en el claro. carro puedo ir platicando y no necesito estar viendo el celular, no necesito, o sea, yo desde que estoy estacionada le doy play, Ujú, grabar y voy hablando, que a la mera hora comparta 5 minutos de los 30 que hablé, es otra cosa, ¿no? Porque sí. existe la magia de la edición. Ujú, Pero me parece fabuloso compartir desde un café, desde el coche, desde, no sé, un restaurante, una calle, sin tener que ser un reportaje, ¿no? sí, Porque sí. volvemos a lo mismo, O tanto el algo New York Times estructurado. como el Ujú. Heraldo, como todos, al final de cuentas tienen esta influencia de Información. noticias, Sí. ¿no? Ajá, ajá. Exacto, de compartir desde el reportaje, desde la noticia, desde el hecho histórico, de los datos, ¿no? Sí. Y nosotras,
Pues no, esa es la parte que a mí me relaja. No quiere decir que no sea un deber, algo a lo que uno le pone atención, pero definitivamente me da oxígeno. Yo sé que Sí. mucha gente usa el journaling, por ejemplo, como terapia. Sé Ujú, que hay personas que se levantan todos los días en cuanto abren los ojos a ujú. escribir y vaciar todo lo que hay en su mente O en en, la noche. o en la noche, pero generalmente lo sugieren en las mañanas al Ujú, despertar, ujú, todo lo que está en tu mente, no los pendientes que tenías, sino que si lo que soñaste, que si lo que sientes, que si lo que vas a hacer, lo libre, ¿no? ujú, Y mucha gente lo hace a nivel de terapia de sanación, tal ujú, cual, como un ujú, reiki, como unos cuencos, como ir ujú, a ujú, cualquier otra terapia de sanación, lo ujú, usan el journaling. Y no va por ahí, aunque al final para mí ha sido sanador. O sea, se puede ver mi transformación a raíz de que empezamos a hacer ujú, esto. O sea, cómo yo empecé a compartir desde, ujú. desde otro lugar mental y emocional, Sí, me ¿no? acuerdo de ese episodio cuando estabas en el Valle de Guadalupe y estabas caminando y se oía, ¿no? La Ajá. tierrita y todo. Exacto, Es exacto, decir, estoy caminando aquí entre un viñedo que no tiene vides porque ujú. estaba más seco que Dios guarde por la temporada, pero se oían los pajaritos, se oía el viento, se oía las pisadas sobre las hojas y la tierra, y era compartir pues la emoción del momento, el tema que traía yo rondando en mi cabeza, y eso se me hizo fabuloso el journaling porque como bien dices, Ujú, viene de este aha moment que tuviste ujú, cuando dijiste: "Oigan, es que estos audios", porque eso que yo transmití ahí, a lo ujú, mejor no tan tal cual, pero es algo que yo fácil te hubiera podido grabar a ti: "Comadre, ¿cómo estás? Fíjate que estoy acá en el Valle de Guadalupe, ujú. esto", fácil hubiera sido. Entonces, me enamoré de esa propuesta del journaling, tanto que hoy estábamos entre eso, ¿qué tema grabamos? Sí. ¿Grabamos cómo hacer un podcast casero Ujú, o ujú. grabamos el tema del journaling? Ganó Sí. el tema del journaling, pero lo estamos uniendo a que al final de cuentas todo eso también se entreteje con la idea de tener un podcast casero, ¿no? Exacto. Ahora, sí, porque mucha gente diría: "Ah, bueno, entonces que ya nomás me siento al micrófono o grabo en el celular. Hoy me siento bien, hoy me siento mal, o hoy me está pasando esto, hoy estoy enojada porque no sé qué". A ver, implica un proceso de reflexión profundo de donde para que tú ya llegues y agarras el micrófono y digas: "Ahí te voy", ¿no? Entonces, cuando hablamos de journaling para podcast, creo que lo más valioso que hemos platicado tú y yo, Coma, es, a ver, este proceso creativo donde tú llegas y cuando ya llegas al micrófono, ya llegas con como con Una preparación previa, por una supuesto. preparación previa que a lo mejor si bien es tipo relajada, o sea, habrá que definir qué sería entre comillas relajada. Por ejemplo, a ver, ¿qué significa para mí hacer journaling para el Capuchino Podcast de manera relajada? Okey, lo primero, el primer paso es decir, ¿tengo tiempo o no tengo tiempo para hacerlo? Porque si lo voy a hacer así de que rápido, esto y el otro, ya no sé ni qué voy a decir, ¿no? Que es lo que a veces le pasa a uno cuando de repente estás Total. toda hyper. Entonces, lo primero que yo digo, ¿es el momento o no es el momento? Ahora, esto que uno hace es un lujo, porque si tú dijeras: "Comadre, tenemos el compromiso de grabar el capuchino todos los días a las 8 de la mañana porque nos están pagando o porque es una disciplina", pues entonces tú dirías, o sea, no es que quieras o no quieras, o sea, tú tienes que hacer tu tiempo, pero bueno, es como todo, tú decides. Entonces nosotros decidimos que el capuchino era feliz así, o sea, dijimos, vamos a darle cierta estructura y encontramos ciertos momentos y dijimos, tú esto, tú otro, o sea, yo aquí, yo los lunes o esto y lo otro, esta es mi semana, esta es otra semana. Entonces encontramos encontramos una forma de organización en el tiempo. Pero yo creo que el Ujú. paso uno para journaling, para hacer journaling en podcast es, tienes el tiempo y puedes armarte esta como este blindaje de decir, a ver, ¿sabes qué?
5 minutos. A ver, 5 minutos para escribir o 5 minutos para reflexionar qué es lo que quieres decir sobre ese tema. No, pues es que quiero hablar sobre el té verde. Ah, bueno, ¿qué es lo que quieres decir sobre el té verde? O sea, ¿qué es lo que a ti te hace sentir el té verde? ¿Te gusta el té verde? ¿Cuántos tipos de té verde hay? O sea, obviamente yo puedo decir, es que a mí me gusta el té verde porque es verde y es un té. Y ya, digo, yo ya cumplí con mi journaling. Pues no, ¿verdad? O sea, hay Pues un, no, pero sí, comadre, porque pues no, pero puedes. sí. Ay, exacto, o sea, pues no, pero sí, es lo que me gusta del journaling, de que Sí, estamos haciendo en el capuchino, tu porque a lo mejor sí interpretación. puedo prepararme y saber cuántas variedades de té verde hay o de dónde viene Ujú, el té o cómo se prepara. Estoy totalmente de acuerdo en que puedo prepararlo a ese nivel o puedo despertarme a las 5 de la mañana, prender mi micrófono y ujú, decir, buenos días, hoy estoy aquí tomándome un té verde que me ujú. encanta Sabe porque cuando así, lo se preparo me siente gusta así. cómo huele, me gusta esto. Fíjense que yo conocí el té verde cuando tenía tal Mm, edad en tal lugar y nunca doy ándale. datos y nunca lo Exa preparé a ese nivel. exacto. Eso es lo que me encanta. Lo que me lleva a lo mejor al punto número 2 en la cuestión de decir, o sea, por ejemplo, yo ahorita fíjate desde dónde te hablé, ¿no? Desde los lugares que yo conozco, pero, o sea, aquí viene mi comadre Gris y me da su punto de vista. Entonces, yo ahí es donde yo diría, el journaling para podcast necesita que escuches, o sea, que veas a tu alrededor, o sea, que te abras a lo que podría ser. Como por ejemplo, ¿no? Que tú me estás diciendo esto. Si yo fuera yo sola con mi journal y mi proyecto, pues yo estoy sola con mi mente, ¿no? Y estoy, o sea, dando mi loop. Pero entonces si de repente yo digo, ¿y si le voy a mandar un WhatsApp a mi comadre Gris? Le voy a decir que quiero hablar del té verde, comadre. Entonces fíjate lo que me acabas de decir, ¿no? Entonces a mí se me abre la mente y yo digo, ah, ok, entonces dame chancita, o sea, déjame como reflexiono, o no sé cuál sería como el punto, ¿no? O sea, el primero sería como el tiempo, luego como reflexionar, o ¿qué sería? Yo Conectar, digo que sí, conectar con tu reflexión de emoción, o conectar, sea, ándale. yo al menos, yo le llamo mi copechi, ¿no? O sea, la luciérnaga que tiene uno, copechi Ajá, muy sonorense, ajá, la luciérnaga que tiene uno en el interior, que dices, o sea, todos somos creativos. Y yo ándale, quiero ándale. platicar lo mejor que puede hacer uno en el tema del journaling es hablar de lo que estás viviendo, de lo que Ujú, es más fuerte y grita más fuerte en tu interior. Yo me aventé como unos 4 o 5 episodios hablándoles de la depresión y de la ansiedad y no me movían de ahí porque era lo ujú. que me estaba Eh, gritando. exacto, exacto. Entonces, no había manera de que mi copechi se encendiera para otra cosa. Pero Ujú, cuando me fui al Valle de Guadalupe, era obvio que yo les iba a hablar del Valle de Guadalupe, de lo que estábamos viviendo, de un comentario que dijo mi comadre Beli, que me, ujú, que ujú, me encendió el corazón. O sea, y que también, aparte, nosotras dentro del capuchino, sí que le damos todavía un twist. O sea, no ujú, es así para todos los capuchinos caseros que quieren hacerlo del ujú, tipo journaling. ¿Cuál es el twist del capuchino? Que tenemos secciones. ujú, Entonces, ujú, también las secciones nos conducen un poco a decir, ok, yo quiero hablar del té verde. Ok, si quiero hablar del té verde, ¿cómo lo voy a hablar? ujú, Si lo voy a hablar para lo mismo de siempre o ujú. cómo lo voy a hablar si lo Desde voy a hablar invocaciones. desde invocaciones Ujú, o sea, cambia ahí ujú. el giro, ¿no? Que le damos a este journaling. Entonces, pudiera ser en ese paso de, o sea, hablar desde donde te resuena, desde donde conectas, también es como decir, bueno, hacer journaling para podcast implica esta exploración, ¿verdad? O sea, esta exploración de decir, a ver, en qué momento estoy? O sea, ¿qué estoy sintiendo? O sea, de alguna forma, yo creo que el tema este de presentarte, de decir lo que piensas, ¿no? Como tú dices, desde lo que estás viviendo, pues implica un riesgo. Implica un riesgo porque, pues a lo mejor uno diría, pues nadie me escucha, ¿no?
pero la otra vez, bueno, estaba platicando con mi amiga Lolita, colaboradora del Capuchino, y me dice: "Erika, es que me puse a escuchar audios que te mandé hace un año, y me escuché a mí misma hace un año". Entonces, Wow, claro, ese proceso mental, pues es bien rico, ¿no? Entonces, esto de hacer, como tú dices, responder a las directrices, ¿no? Que por ejemplo, el capuchino, y vamos a hablar de secciones, de pilares. En el journaling, yo creo que también de repente tú dices, bueno, eh, ¿qué es lo que ahorita me está tomando mi tiempo, mi atención? Pues, o sea, si a lo mejor te dije té verde es porque a lo mejor está aquí enfrente de mí, ¿no? Pero de repente puede ser un tema acerca de que, comadre, yo ya no tomo café en la noche, o sea, después de las 4 de la tarde yo ya no tomo café porque total, quiero dormir, no sé qué. Entonces, eso es algo que está dentro de mi rutina, que es parte de mi vida, o sea, total. entonces se van como que vas conectando los puntos y puedes hacer algo súper artístico, súper creativo, súper profundo en una narrativa. O sea, es que para que algo tenga impacto no tiene que ser muy complicado, comadre. O sea, Claro que hemos, no. Es más, hemos mientras más sencillo, creo que llega más. yo creo que explotado demasiado, las garigoleadas y todos esas cosas El barroquíes y rococó. rococó. Entonces, yo creo que somos intensas, pues, ¿no? Pero sí, el tema de repente decir: "Ah, caray, ¿qué es algo que pueda decir yo para otros?". Ahorita que dices que hablabas de tus vivencias, y bueno, yo creo que uno de los pasos, ya no sé si es 4 o 5 o elemento, el que sea, ustedes vayan ahí apuntando, em, pues es que te tiene que hacer feliz a ti, ¿no? O sea, tiene que ser algo honesto tuyo, pues, ¿no? O sea, es como, si yo estuviera hablando del té verde, pues a lo mejor alguien aquí dijera: "A ver, a mí no me interesa el té, o sea, no quiero saber nada de eso". Pero si estás abierta, ¿no? El journaling es como estar abierta a las cosas que se te pueden venir o cruzar, ¿no? Por ejemplo, a mí, me gusta de repente escribir mi horóscopo en inglés porque practico el inglés, pero aparte me gusta mucho el horóscopo que escucho de Chani Nicolás, bueno, que leo, porque yo creo que trae como poetas ahí redactando, ¿no? El asunto. Entonces, de repente, aprendo muchas palabras que no, o sea, que no aprendería en una conversación Coloquialmente. normal, coloquialmente, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de decir, a ver, como dices tú, vamos a agarrar directrices o temas de interés, ¿no? Entonces, si a ti te interesa la astrología, dices, bueno, voy a hacer journaling acerca de mis horóscopos diarios o de las lunas nuevas o de las retrogradaciones o no sé qué. Entonces, encontrar los temas que te llaman la atención es también un viaje, porque a lo mejor dirías tú, bueno, la cocina, no, la pareja, no, esto, o sea, el escoger el tema es algo complicado. Bueno, complicado en el sentido que dices tú, bueno, ¿desde dónde yo no soy astróloga, o sea, o sea, no te creas que me sé, y a veces me enfado y a veces no le entiendo y lo cierro y me lo llevo, pues, pero entonces, o sea, Ujú. y ahí lo dejo. Pero entonces dices, bueno, pero ¿de qué es lo que me interesa? Si me quitan, por ejemplo, la política, yo soy una persona que me gusta mucho escuchar la política, por ejemplo, que al Chumel Torres, que a Latinos y todo eso, porque me gusta el chisme, o sea, me gusta como lo dicen, o sea, el broso, ¿no? Ajá, Entonces de repente, o sea, te das cuenta y dices, ¿en qué momento? O sea, ¿cómo conformas tu tablero de Pinterest de temas de interés para tu journaling, ¿no? Como tu mood board, ¿no? Entonces, a lo mejor tiene que ver también con, pues, la energía que estás en el momento. Si a lo mejor ahorita tuviéramos nosotros 20 años, a lo mejor nuestras secciones se llamarían diferente, por pero supuesto que se llamarían o no existirían, como fue el caso, claro, ¿no? ajá, pero resulta que Ajá. estás siendo honesta y coherente con lo que tú eres y en el momento en el que estás, ¿no? Y dices tú, bueno, pues, ¿de qué voy a hacer journaling?
y empezamos a tocar estos temas y empezamos a encontrar sentido y empezamos a encontrar a alguien que conecta con eso. A lo mejor nuestros episodios no se van a, no los va a gozar igual una chava de 18 años que una mujer de 40, 50 años que estamos resonando igual, pues, ¿no? Entonces Totalmente. yo creo que uno de las bondades y de los tesoros del journaling es que es como si lanzaras una botella al mar con un mensaje y alguien la encuentra y dice, oye, yo me conecto contigo, ¿no? Y ahorita en internet que pues que todo es de repente encontrarse, ¿no? Es ahí en navegar en el algoritmo, pero sí, eso sería como yo creo que una de las recomendaciones que pudiéramos hacerle a las personas que estén pensando en tomar el journaling para hacer sus podcasts, para fortalecer sus podcasts, para a lo mejor iniciar un podcast. La otra vez estaba viendo, tengo una amiga, Marianita Rosas, en Obregón, y ella es una mamá joven que perdió a su bebé, a su niña, en un proceso de cáncer, ¿no? Todas las que estábamos cerca de ella en el Facebook seguimos, sí, fuimos parte de ese seguimiento, de ese proceso hasta el momento del duelo y después lo seguimos viendo. Y me encontré ayer o antier que habló con un podcast, habló con unas chavas que tienen un podcast acerca de su proceso de duelo. Entonces yo dije, mira, o sea, Y es súper sanador eso, ¿eh? En muchos de los casos, ¿no? Yo exacto. lo he visto también y lo he experimentado en los podcasts que he estado también, cómo la Ujú. gente llega y platica de lo que están viviendo y entonces tiene otro sentido, otro tamaño, otro todo, esa situación, ¿no? Que están pasando. Y es que como seres humanos, comadre, la conexión, pues tiene que ver también con dónde está nuestra atención, porque si lo hemos comentado también el tema, por ejemplo, lo de nuestras mamás, que ya están grandes, que están en una edad donde ya empezamos a ver que, o sea, su cuerpo está un poco más débil, etcétera. Entonces, para nosotros ese es un tema, porque ya vamos a entrar al tema de los cuidados, al tema de pues la tercera edad, ¿no? Pero un chamaco de 17 años como mi hijo, o sea, no está pensando en eso, está pensando en otra cosa. Y eso es lo lindo de repente decir, ¿sabes qué? Esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo estoy vibrando, esto es lo que yo tengo ahorita para decirte sobre algo que tú también estás pensando, porque estamos conectados de manera generacional o de manera de saltos cuánticos o no sé, pero esa conexión también la tendrían que apuntar ahí en la listita que estamos haciendo sobre tips de journaling para podcast, cómo conectar. O sea, no solamente es decir lo que piensas, no solamente es tener el tiempo, no solamente es conectar con lo que te enciende, también es tomar en cuenta que lo que tú vas a hacer le va a llegar a otra persona y y a lo mejor si tú lo estás haciendo en algo muy privado como tu cuaderno o tu Pinterest, a lo mejor hay gente que tiene Pinterest y lo usa como journaling visual, si eso es algo muy privado tuyo, si decides hacer journaling en podcast, es como yo creo que algún servicio, incluso un servicio que tiene una característica incluso de bondad y de compasión, de decir cuántas veces, comadre, necesitamos que alguien nos escuche o nada más escuchar a alguien que hable de lo que estamos pasando en nuestra mente, porque a veces no tenemos el ánimo o la fuerza, o sea, en lo personal. Yo hay veces que me he tirado hacia la cama a llorar y busco en YouTube o busco en podcast a alguien que quiera hablar de lo que traigo adentro, ¿no? Y entonces como que se convierten en mi voz y se convierten en mi mente y empiezo a tener un proceso, ¿no? Entonces el journaling creo que si bien es un proceso privado individual, tiene una expresión maravillosa a través de un podcast porque se conecta con los demás, porque resuena con los demás, porque se ofrece, ¿no? Se ofrece como algo de decir, esta es mi historia, esto es lo que está pasando en mi día de hoy. O sea, no sé, ojalá encuentres algo de lo que tú también estás a lo mejor buscando o pensando, ¿no? Eso me Entonces, encanta. Y me está encanta padre, ¿verdad? cómo además cierras con tus Ujú. respiraciones.
¿no? Sí, Entonces, eso es muy tu sello también, muy tu toque, sí. y creo que eso también es un punto importante para quien quiera hacer, el journaling, porque finalmente tú escribes tu diario según tu personalidad. Habrá gente muy formal que escribe un diario de manera muy formal, por más personal que sea, Ujú, y habrá gente que lo haga de manera más coloquial, y hay gente que lo haga de manera más espiritual. Entonces, lo que me gusta del journaling es que creo que no emite juicios, que ujú, no es un modo, en el que de alguna manera estés bien o de alguna manera estés mal. Más bien creo que siempre estás bien. Como lo hagas desde tu interior, desde tu concepto, ujú, el que enciendas el micrófono y empieces a hablar lo que hay dentro de ti, aunque no llegues a ninguna solución proactiva, porque a lo mejor uno no termina dando un consejo, a lo mejor fue un simple desahogo ujú, de ujú, algo, no estás resolviendo un tema, no estás acabando con la pobreza ni con el hambre, pero ujú. está sucediendo este compartir corazones. Exacto. Entonces, pues para cerrar, comadre, porque ya Ujú. se nos fue el Sí. tiempo, Ujú. y agradecemos mucho a la gente que ha llegado hasta este momento. ¿Cuáles son los 4 o 5 puntos, no sé cuántos anotaste, Sí. para hacer journaling y que lo esperen también de nosotras en esta nueva temporada 4 y 5 y ya iremos platicando Ujú. más, pero que sepan que este también es el modus operandi de Capuchino Radio. Exacto, esta es la manera como vamos a estar procesando nuestra información, es decir, pues, o sea, qué padre podcast que tienen guiones, qué padre, podcast que tienen mesas de trabajo previas Claro. o que tienen investigaciones, o sea, qué padre, ¿no? Pero el capuchino es otra cosa, se transformó, en esto. Y bueno, yo lo que apunté aquí, comadre, fue, que hay que tener tiempo, o sea, hay que hacer un compromiso de decir, si voy a hablar 5 minutos, si voy a escribir 5 minutos, 5 minutos estás ahí. O sea, a veces el paso de poder dejar todo y comprometerte contigo y hacer journaling o grabar el podcast es, es como hasta un ritual. Por eso yo siempre, y yo sé que tú también lo haces, o sea, por ejemplo, prendes la velita, ¿no? O sea, prendes una velita, Ahorita y dejé mi dices, incienso allá porque ándale, me está ahogando aquí. y dices, aquí y en el ahora, o sea, este es el momento para mí, o sea, este es el tiempo para esto, ¿no? Y también apunté que es importante reflexionar, conectar el copechi y la luciérnaga, todos somos creativos, hay que nada más Todos. como que saltarse al paso 3 donde dices, bueno, ¿qué te resuena? ¿Qué es lo que te está ahí como que soplando en la nuca? ¿Qué decimos? O sea, Tal cual. que, o sea, ajá, ¿a qué le estás poniendo atención? También apunté la conexión, apunté el servicio y apunté una última que sería como la responsabilidad de decir, por ejemplo, hubo como un momento en la historia del capuchino donde yo dije, porque me pasó con 2 o 3 personas, que traté de hacer una crítica y como que no estuvo muy bien, o sea, como que no fluyó muy bien eso. Y dije: Ajá. "¿Sabes qué? Nunca más, nunca más en el capuchino voy a poner una crítica de nada". O sea, una cosa es el chisme, pero otra cosa es que yo emita un juicio de valor, en cuestión crítica, ¿no? Y a lo mejor muchas veces dirán, por eso lo puse con la responsabilidad, a lo mejor muchas veces dirán: "No, bueno, pero pues es que entonces le estás dando por el lado, si todo es rosa, el unicornio, qué bonito las estrellas". A ver, es una decisión personal, Total. yo prefiero elegir lo positivo y no meterme en broncas y decir: "Tenemos tantas cosas de las que hablar, buenas, maravillosas, inspiradoras". O sea, entonces dejémosle eso a otras personas que
que se encuentren con eso, ¿no? A mí no me funcionó, Totalmente. a mí no me funcionó, y cada vez que intento a lo mejor meterme en terrenos de crítica, se transforman en otra cosa, se transforman como una reflexión personal, como si me lo estuviera diciendo yo a mí misma. Entonces, yo creo que esa responsabilidad de journaling, de decir, para mí el journaling tiene que ver con sanar, inspirar, con transformar positivamente, pues, o sea, si lo estás escribiendo para ti, pues obviamente dices, hoy no está funcionando la cosa, me siento mal y todo, pero lo estás haciendo porque quieres mejorar, porque quieres salirte mejor de ese lugar, o dices, bueno, así estoy honrando el momento como me siento, pero también le das espacio, ¿no? A que todo se acomode. O sea, yo creo que esa parte de la responsabilidad haciendo journaling para podcast, de tratar de aportar lo mejor que uno tenga para los demás, ¿no? Y yo creo Definitivamente, que eso y sería. libres de ser quienes somos y lo que queremos ser también. O sea, al final de cuentas, el podcast no deja de ser un ojito a nuestros propios diarios, así como es de pronto el Instagram un ojito para nuestras vidas. Y la gente que visita mi Instagram, por ejemplo, me dicen, oye, pues aquí no se ve nada de depresión, ¿eh? Entonces, Mm, ¿cómo es que tú dices que estoy? Es que yo elijo qué ujú, postear, ujú, yo ujú, decido qué compartir y ujú. decido compartir el lado luminoso de mi vida. Eso no quiere decir que no haya sombras, eso no quiere decir que no Exacto. haya retos. Yo decido sobre mi vida, sobre mis redes, qué es lo que comparto. Y al final de cuentas, mi intención, como la tuya, lo que acabas de decir, es siempre compartir eso que en mi concepción de aquí, de la hora, es luz. Ajá, Puede exacto. ser que después me dé cuenta que no era tanta luz, a lo mejor, o porque uno va creciendo y uno va No, entendiendo, y pero dicen, desde mi aquí y ujú, ahora, yo ujú. comparto la luz que hay en mí, ¿no? Y dicen que las heridas es por donde entra la luz, pues para sanar, ¿no? Entonces, comadre, yo creo que va a estar muy padre el que fortalezcamos el estilo de journaling en el capuchino. Yo creo que si ahorita nos vamos y checamos los episodios que hicimos, va a estar muy padre porque pues era quienes somos, quienes éramos en ese momento y quienes somos. Entonces, es padre dejar un registro, dejar un archivo, dejar una memoria y pues es eso. Somos un podcast libre, creativo, casero, con amor, con corazón, entre amigas y pues yo creo que va a estar muy interesante lo que viene, coma. Así que no se lo pierdan. Los Así es. esperamos en los próximos 2 episodios que faltan de esta trilogía. Sigan escuchando, sigan atentos porque estamos previos a los 15 años de Capuchino Radio y les contaremos lo que viene para la cuarta y quinta temporada también y más. Muchas gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos hasta este momento. Si lo hicieron y gustan de compartir también sus opiniones, ya saben que nos pueden seguir en cualquiera de las redes, Instagram, Facebook, Twitter, estamos como @capuchino radio. Comadre, te quiero, un beso grande y hasta la próxima. Te amo, te veo en el próximo episodio. Sí, bye.